Bueno, vamos a continuar con la clase en su modalidad virtual. En este caso, dentro de lo que son las técnicas de manejo agroecológico, los principios de manejo agroecológico, nos vamos a detener en los principios del manejo agroecológico de malezas. Si se fijan, lo ponemos entre comillas, eh, por muchas cosas, pero principalmente porque el concepto de malezas es un concepto nuestro de la agricultura. En realidad son plantas silvestres que uno no las elige, el ser humano no las eligió para sembrarlas, pero bueno, ellas ahí están y se han adaptado, ¿no?, a la agricultura y son un verdadero dolor de cabeza en términos generales, tanto como para la agricultura de manejo químico como para la agricultura de manejo ecológico. Es una preocupación compartida por ambos manejos y lo que vamos a ver en esta clase es un poco los principios generales, sin ánimo de dar recetas sobre esto, porque no las hay, pero sí hay experiencias en donde nos podemos fijar y hay un desarrollo tecnológico novedoso que nos permite tener un panorama eh, eh, esperanzador en cuanto a las mejoras en los rendimientos y los resultados. La foto que estamos viendo es un lote de girasol, de manejo orgánico. Ahí estoy yo, ese soy yo hace bastantes años. Estamos filmando un documental en 2008, este camarógrafo, y bueno, se puede observar aquí el tamaño del lote. Esto es la estancia Dos Hermanas, que está entre Arias y Alejo Ledesma, y puse esta foto para que vean el estado de las cabeceras. Ya vamos a hablar un poco de las cabeceras, ¿no? Pero lo que queremos decirles es que lo que se busca en la agricultura ecológica no es la eliminación de las malezas, eso no es un resultado buscado. Sí son niveles de convivencia, los cuales el cultivo se puede desarrollar bien. El girasol se lo ve muy bien, está alto, yo mido casi 1,90 y el girasol tiene una buena altura, un buen tamaño de torta. Entonces, es cómo logramos producir a través de un diseño que nos permita eh, convivir con las plantas silvestres que, bueno, que ellas están y siempre van a estar, ¿no? Eh, Hay una idea un poco tipo prejuicio, ya hemos hablado de los prejuicios que se tienen sobre la agroecología en general, pero que vincula al manejo de malezas con esto, ¿no? Es decir, no es volver a como se producía en el siglo XIX, no es volver a usar las guadañas y esas herramientas manuales, ¿no? Si bien es cierto que hay sistemas que contratan cuadrillas de desmalezadores, algunas de manera ocasional y otros de manera rutinaria, pero vamos a ver que hay muchísimas cosas para hacer, sobre todo desde el diseño del campo. En cuanto al manejo de estas plantas que, bueno, uno no ha elegido para que vengan y ellas insisten en venir en los lotes, ¿no? Eh, a modo de algunas consideraciones, ¿sí? Son plantas que han sabido adaptarse a la agricultura, son un resultado de la agricultura, no como especie, sino en cuanto a la capacidad de multiplicarse que tienen. Se han adaptado perfectamente a, a nuestros cultivos, cumplen una función. No tenemos como decíamos, que eliminarlas del sistema, porque primero porque no podríamos, ¿sí? Pero también sería algo no buscado, ¿no? Eh, las plantas cumplen una función en el ecosistema. No nos olvidemos nunca que los campos son ecosistemas naturales que fueron modificados con un alto grado de modificación algunos. Entonces, probablemente estén cumpliendo alguna función que conozcamos o que no. Algunas las conocemos, que son los nichos biológicos para insectos benéficos, que son el reciclaje de algunos nutrientes, la puesta en disponibilidad de algunos nutrientes, eh, y algunas no las conocemos, ¿sí? Siempre acuérdense que trabajamos con lo que conocemos, pero no debemos cometer el error de pensar que lo conocemos todo en el ecosistema en que estamos pisando. La mayoría de las cosas
honestamente, tal vez no las conozcamos porque todavía la ciencia tiene muchísimo por descubrir. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? El objetivo es establecer parámetros de convivencia donde nosotros podamos producir en buenos niveles, lograr niveles productivos, digo, lograr una economía que permita vivir al agricultor y bueno, y esas plantas seguirán estando de la mejor manera posible. Encontrar un acuerdo, así como hablábamos del tema insectos que van a estar siempre, estas plantas también, teniendo en cuenta que una planta de quinoa, de amaranto balbos que se nos escape, puede producir más de 200.000 semillas. Entonces, pensar que alguna vez no va a haber, así lo querramos, es un desafío bastante difícil, ¿no? De nuestra parte, no queremos que todas las especies existan. Bueno, entonces, como decíamos, el primer desafío está en el diseño, como en cualquier planteo de manejo de un agrosistema, en, en el manejo más convencional, lógicamente que también. Lo que pasa es que el manejo más convencional, que puede recurrir a insumos químicos, tiene alternativas de alto impacto en muy corto plazo, mientras que en el manejo agroecológico no las tenemos muchas veces. Es decir, no podemos recurrir a un graminicida para eliminar un sorgo dentro de un maíz, un sorgo de Alepo dentro de un maíz. Entonces hay que agudizar el ingenio, ajustar las planificaciones y es un desafío, ¿no? Ahí les pusimos algunas imágenes, por decir, nos hemos acostumbrado bastante a hablar de rotación cuando nos referimos a hacer un año soja y un año maíz, y bueno, es un ciclo de rotación extremadamente corto, eh, hay muchos cultivos que se pueden hacer y hay un elemento interesante, esto es la rotación que nosotros consideramos imprescindible, que es el animal. Eh, es muy difícil hacer agroecología sin la presencia animal. Hay experiencias, las van a ver, pero realmente se dificulta mucho. La ganadería cumple un rol, nosotros pensamos que imprescindible en los campos de manejo agroecológico. La foto que están viendo, perdón, explico porque tal vez muchos no conozcan. El animal que están viendo son ovejas, son un rodeo de ovejas, una raza adaptada a, a provincias donde hace más calor, esto es Misiones, y la planta que están viendo es una plantación de yerba mate. ¿Sí? Verán que no es demasiado complicado, hay que tener ciertos cuidados, pero combinar ambas producciones, porque eh, la oveja no le hace un daño importante a la planta, ¿sí? Al menos esta raza, ¿sí? Y cumple un rol de desmalezado, cualquier herbívoro. Nosotros siempre decimos que los herbívoros son nuestra desmalezadora. Cualquier herbívoro como la vaca, la oveja, la cabra, habría que pensar, por ahí hemos visto sistemas también con camélidos, con llamas, y bueno, eh, cumple un rol de desmalezado a la vez de que cumple un rol de abonado. Pensemos que eh, gran parte de los nutrientes con la presencia animal también se están reciclando in situ. Esta es otra experiencia en Colonia Carolla, con la siembra de pasto en el medio de los viñedos y con pequeños rodeos de oveja pastoreándolos. Y una herramienta importante, importantísima, es el manejo de las cargas, en lo que es la rotación ganadera. ¿Sí? Este caso es un caso bastante conocido, es una foto tomada en el establecimiento El Mate en Adelia María. Ahí les vamos a poner
el link de un documental que hay sobre ese establecimiento, un documental corto, y para que tengan una referencia, este sistema se maneja con un tipo de pastoreo que es el pastoreo Boisen, que concentra altas cargas, muy altas cargas, por poco tiempo, en parcelas muy chicas y con periodos de descanso muy largos. Vamos a tener una clase específica de manejo de la ganadería en agroecología, ¿sí? Pero para que vean una idea para que, de cómo funcionan estos sistemas, esta parcela que estoy señalando con el cursor era la parcela en la que este rodeo de ovejas estaba el día anterior. O sea, esta parcela un día antes estaba como está esta, recién empiezan a alimentarse las ovejas. Se cambian los animales con altas cargas, este es un rodeo de 1000 ovejas, sobre una pastura consociada, una pastura polifítica, y bueno, imagínense que con esa forma no queda nada, no queda una planta que semille en ese momento, sino que se come todo. El desafío en esto es lograr que no semillen y que no se multipliquen. Por eso uno puede también manejar los rodeos con pastoreos oportunos. Algo donde no podemos errar, perdón, eh, no podemos errar es en la fecha de siembra. Y ahí es donde tenemos que ajustar las planificaciones. En nuestra zona estamos esperando que venga el agua siempre para sembrar, así que a veces nos atrasamos involuntariamente. Pero a medida que avanza la primavera, hablando de los cultivos de verano, ¿no? De primavera-verano, y uno siembra cultivos más tardíos, se hace después difícil para el cultivo competir porque las malezas toman una velocidad y una capacidad de crecimiento increíble. Entonces, siempre que se pudiera elegir, deberíamos tratar de elegir las siembras tempranas, preferentemente sobre las tardías, a modo de generalidad, ¿no es cierto? Y en el caso de los pastos, es muy importante también salirnos de la idea del monocultivo de pasto. Estamos demasiado acostumbrados por ahí a pensar en la pastura de alfalfa, que no deja de ser un monocultivo de alfalfa con todos los problemas que puede traer eso. Aquí vemos una pradera polifítica en la zona rural de Coronel Moldes. Esta foto la sacamos en un año terrible de frío y fíjense que el pasto estaba muy bien, es un verdadero colchón. La lógica de estas estrategias siempre va a ser quitarle espacio a la gramínea, a la maleza. Entonces hay una consociación de gramíneas con leguminosas que están haciendo ese trabajo.